Los trenes dejaron de pasar por Baton Rouge Junction en 1987, pero nunca dejaron de llegar. Me llamo Etienne Thibodeau y llevo 3 meses siendo el vigilante nocturno de este lugar. La mayoría de la gente en Livingston Parish piensa que estoy loco por aceptar este trabajo, especialmente después de lo que le pasó al último tipo. Pero cuando tienes 42 años, una rodilla destrozada por la guerra del Golfo y te han embargado el barco camaronero, no puedes darte el lujo de ser exigente. Crecí en Thibodeau, allá en Lefort Parish, donde los bayous corren espesos entre cipreses y secretos. Mi abuela solía contar historias sobre cosas que caminaban entre mundos, criaturas que llevaban rostros como máscaras y cazaban en los espacios donde la realidad se vuelve tenue. Pensé que eran solo viejas leyendas cajún hasta que me mudé a esta región capital. La estación se encuentra a unos 24 kilómetros al sureste del centro de Baton Rouge, donde antes la antigua línea Illinois Central se desviaba hacia Nueva Orleans. Hoy en día no queda más que maleza creciendo entre el concreto agrietado y una solitaria garita de seguridad que huele a décadas de café y miedo. La torre de control se alza sobre todo como una catedral oxidada, con las ventanas tapiadas, salvo una en la parte más alta que alguien olvidó cubrir. Todas las noches, a las 11:47 p.m., escucho ese silbato cortando el aire húmedo de Luisiana. No suena como un grito, más bien como una mujer llamando a su hijo perdido. El sonido rebota en los silos vacíos de grano y hace que el musgo español y los robles tiemblen. Cuando miro a través del cristal blindado de mi cabina, los veo, los pasajeros. Están de pie donde solía estar la plataforma 3, antes de que el huracán Andrew la redujera a astillas. Hombres con sombreros de fieltro y abrigos de lana a pesar del calor. Mujeres con vestidos que dejaron de estar de moda cuando mi padre era joven. Niños abrazando osos de peluche con ojos de botón que brillan con la luz de la luna. Todos esperan un tren que murió hace 23 años. Lo peor no es verlos, es cuando ellos me devuelven la mirada. El martes pasado, la señora Budao de la oficina parroquial me trajo un sobre marcado como Protocolos de Seguridad, Turno Nocturno únicamente. No me miró a los ojos al entregarlo. Solo murmuró algo en francés sobre rezar por los muertos y se fue apresurada. Dentro había 7 reglas escritas a máquina en un papel amarillento, junto con un juego de llaves que no reconocí y un dije de San Miguel que se sentía cálido al tacto. Al principio, las reglas no tenían mucho sentido. Hablaban de cosas que nunca había visto, mencionaban sonidos que jamás había escuchado. Pero eso fue antes de que empezara a prestar atención a lo que se mueve entre los vagones. Antes de notar que algunos pasajeros no caminan del todo bien, como si llevaran una piel que no les encaja. Antes de descubrir que algunas cosas en Luisiana nunca mueren del todo, solo encuentran nuevas formas para habitar. Esta noche se cumple mi semana número 13 en el trabajo. El sobre con las reglas está abierto sobre mi escritorio y puedo oír el primer silbato que empieza a surgir a lo lejos. Es hora de trabajar. Reparto las 7 reglas sobre el escritorio como si fueran cartas del tarot, cada una más confusa que la anterior. El papel se siente tan viejo que podría deshacerse entre los dedos, amarillento por los bordes y manchado con lo que parecían anillos de café, o quizás algo más oscuro. La fuente de máquina de escribir me recordaba a los informes militares de mis días en el ejército. Todo era instrucciones sin explicaciones. Regla 1. Nunca reconozcas a los pasajeros antes de las 11:47 p.m. Ellos no pueden verte hasta que el tren llegue. Bastante simple. He estado vigilando la plataforma vacía durante semanas y, en efecto, nada aparece hasta que suena ese silbato. Pero la forma en que estaba redactado me inquietaba. No pueden verte implicaba que querían hacerlo. Regla 2. Mantén las luces de la cabina atenuadas después de medianoche. Las luces brillantes atraen al conductor. ¿El conductor? Esa era nueva. Nadie había mencionado al conductor antes. Alcancé el regulador de luz y bajé los fluorescentes hasta un suave resplandor ámbar. La cabina se sintió más pequeña de repente, como si la oscuridad exterior empujara contra los ventanales. Regla 3. Si escuchas golpes en las ventanas de la cabina, cuenta cuántos son.
3 golpes significan seguridad. Cualquier otro número significa que debes guardar silencio y no mirar. Las palmas de mis manos comenzaron a sudar. La cabina tenía ventanas en 3 lados, al norte hacia la plataforma, al este hacia la torre de control y al sur hacia el pantano, donde la niebla se arremolinaba espesa como algodón, demasiados ángulos para vigilar al mismo tiempo. Regla número 4. Entre las 2 a.m. y las 2:30 a.m., camina por el perímetro con el farol del ferrocarril. Mantente sobre los senderos de grava. No pises las vías ni el césped. Encontré el farol colgado de un gancho detrás de mi silla. Era un modelo antiguo de queroseno, con el vidrio rayado y la base de latón cubierta por una pátina verdosa del paso del tiempo. Cuando lo levanté estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado hace poco. La mecha parecía nueva. Regla número 5. Si te cruzas con alguien que diga ser empleado del ferrocarril, pídele que te muestre las manos. Los verdaderos empleados entenderán. Los otros, no. Las historias de mi bisabuela volvieron a mi mente. Criaturas que podían usar rostros humanos, pero nunca lograban acertar con los detalles. Las manos siempre las delataban, demasiado largas con el número incorrecto de dedos. La piel se movía como si estuviera suelta. Regla número 6. Los niños de la plataforma 3 intentarán seguirte a casa. Llévalos a la torre de control en su lugar. Desde allí ellos sabrán cómo regresar. La torre de control que estaba abandonada desde que Reagan era presidente. Esa misma, con todas las ventanas tapiadas excepto por un solo cristal en la parte superior. Miré hacia allí ahora, entornando los ojos a través de la penumbra, y juraría que vi algo moviéndose detrás del vidrio. Regla número 7. Antes del amanecer, regresa a la cabina y cierra bien todas las puertas. No salgas hasta que veas el sol tocar el depósito de agua en la autopista 22. Apenas podía distinguirlo entre los árboles, un cilindro blanco con Livingston Parish pintado en letras azules ya descoloridas. Estaba 1 kilómetro al oeste, visible desde la cabina si sabías dónde mirar. Volví a guardar las reglas en su sobre y miré mi reloj. 10:30 p.m., un poco más de 1 hora antes de que comenzara todo. El aire acondicionado resoplaba y tosía, luchando contra la humedad de Luisiana que se colaba por cada grieta del edificio. Afuera, los grillos entonaban su canto interminable, mientras que en la distancia sonaba el silbato de un tren. Pero solo era la línea de carga que corría paralela a la I-10. Nada sobrenatural. Mi termo estaba medio vacío, al lado de un paquete de galletas saladas y una foto de mi exesposa Marie. Nos habíamos divorciado 2 años atrás, cuando el barco se hundió y las cuentas empezaron a acumularse. Ella se había mudado de vuelta con su familia en Opelousas, llevándose con ella a nuestra hija Celeste. Enviaba el dinero que podía, pero el sueldo de vigilante nocturno no daba para mucho. La radio se encendió con un chasquido. Seguridad del cruce. Habla despacho del condado. ¿Me copias? Presioné el micrófono. Copiado. Aquí Etienne, en el cruce, solo haciendo el chequeo de rutina. ¿Todo tranquilo por allá? La voz del alguacil Landry tenía ese acento cajún relajado que siempre me recordaba a casa. Habíamos ido juntos a la secundaria en Thibodaux antes de que la vida nos llevara por caminos distintos. Tranquilo como un cementerio, respondí, y me arrepentí de inmediato de la comparación. Bueno, llama si necesitas algo. ¿Y Etienne? Mi abuelo trabajó en ese cruce en los años 60. Siempre decía que había que respetar las viejas costumbres, ¿entiendes? La radio se apagó antes de que pudiera contestar. Caminé hacia la ventana norte y miré hacia la plataforma 3. Aún no había nada, solo concreto agrietado y maleza creciendo entre las juntas de expansión. Una lechuza gritó desde los cipreses y algo chapoteó en el agua del pantano más allá de la línea de árboles. Sonidos nocturnos normales, incluso reconfortantes. Pero mientras observaba, el aire sobre la plataforma comenzó a temblar, como las ondas de calor que se elevan del asfalto en verano. El temblor se extendió y se volvió más denso, adquiriendo sustancia. Las formas comenzaron a tomar forma, vagas al principio, luego más nítidas. Una mujer con un vestido azul sostenía un bolso de alfombra, un hombre con tirantes y un reloj de bolsillo. 2 niños compartían un tren de juguete de madera.
Estaban perfectamente quietos, mirando hacia las vías vacías donde solía pasar la línea Illinois Central, esperando con la paciencia de los muertos. Mi reloj marcaba las 11:46. Un minuto. El silbato comenzó con un sonido bajo y lúgubre, creciendo como una tormenta que se forma sobre el golfo. Cortó el aire húmedo y me hizo doler los dientes. Los pasajeros en la plataforma giraron la cabeza al unísono, siguiendo el sonido, y por un momento pensé que uno de ellos miraba directamente hacia mi ventana. Pero la regla número 1 decía que aún no podían verme. El silbato alcanzó su punto máximo justo cuando mi reloj marcó las 11:47, y el tren fantasma de la estación Baton Rouge Junction llegó puntualmente. El tren se materializó como niebla matutina, translúcido al principio, luego ganando sustancia vagón por vagón. Una vieja locomotora diésel pintada con los colores desvaídos de Illinois Central arrastraba 6 vagones de pasajeros, cuyas ventanas brillaban con una luz ámbar desde el interior. Podía ver siluetas moviéndose dentro, personas acomodándose en los asientos, alcanzando el equipaje en los compartimentos superiores, todas las actividades normales de un viaje en tren congeladas en una repetición interminable. Pero fue el sonido lo que más me afectó. No solo el del motor y las ruedas, sino voces. Docenas de conversaciones superpuestas en un murmullo bajo que me erizó la piel. Presioné mi cara contra la ventana de la cabina, tratando de distinguir palabras individuales, pero se desvanecían como agua entre los dedos. Los pasajeros en la plataforma 3 comenzaron a moverse hacia el tren. La mujer de azul fue la primera en avanzar, con su bolso apretado contra el pecho. El hombre del reloj de bolsillo miró la hora. Un gesto que probablemente había repetido cada noche durante décadas. Los niños se tomaron de la mano, dejando olvidado su tren de juguetes sobre la plataforma. Al subir, noté algo extraño en sus movimientos, demasiado fluidos, como si flotaran apenas sobre el suelo, y sus rostros. Incluso desde esa distancia pude ver que eran demasiado pálidos, demasiado perfectos, como muñecos de porcelana. El faro delantero de la locomotora iluminó mi cabina, y por un momento quedé cegado por una luz blanca y brillante. Cuando mi visión se aclaró, todos los pasajeros del tren estaban mirando directamente hacia mí. Docenas de rostros pegados a las ventanas, con los ojos brillando como los de un animal atrapado por los faros de un coche. Ahora podían verme. La regla 1 estaba en efecto. Una niña con coletas saludó desde el tercer vagón. Su sonrisa era demasiado amplia, mostraba demasiados dientes. Levanté la mano para devolverle el saludo, pero me detuve. Las reglas no decían nada sobre saludar, pero algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Growers siempre decía que uno debía confiar en sus instintos cuando se trata de lo sobrenatural. El tren permaneció inmóvil exactamente 13 minutos. Conté cada segundo mientras esas caras me devolvían la mirada. Luego, el silbato sonó 3 veces cortas y la locomotora fantasma comenzó a avanzar hacia el sur, en dirección a Nueva Orleans, desvaneciéndose como humo hasta que solo quedó el sonido, resonando entre los edificios vacíos. La plataforma volvió a quedar vacía. Incluso el tren de juguete había desaparecido. Me dejé caer en la silla con las manos temblorosas mientras servía café de mi termo. El líquido se derramó sobre el borde, quemándome los dedos. El dolor se sintió lo suficientemente real como para anclarme en el momento presente. Fuera lo que acababa de presenciar, por ahora había terminado. La radio crujió. «Seguridad de la estación. ¿Sigues ahí, Cher?» «Sigo aquí, Landry», respondí con la voz más áspera de lo que había planeado. «Suenas alterada. ¿Todo bien?» Estuve a punto de contarle sobre el tren, sobre los pasajeros con ojos hambrientos y sonrisas equivocadas. Pero algo me detuvo. Tal vez el tono de su advertencia anterior, o quizás simplemente el hecho de saber que hay cosas que no se pueden compartir por radio. «Solo estoy cansada», dije finalmente. «Bueno, mantente alerta allá afuera». Recibimos un informe de alguien caminando por las vías del tren hace como 1 hora. Probablemente solo sean niños, pero uno nunca sabe. La línea se cortó, dejándome sola con los sonidos de la noche y el latido acelerado de mi corazón. Alguien en las vías.
Eso podría significar cualquier cosa por aquí, pero dadas las cosas que acababa de ver, no pensaba correr riesgos. Miré mi reloj. 12:15 a.m. Hora de atenuar las luces, según la regla número 2. Al girar el control, la cabina se sumió en una penumbra ámbar. Afuera, las sombras se alargaban y las formas se volvían difíciles de distinguir. La torre de conmutación desapareció por completo, salvo por esa única ventana iluminada en la cima que ahora parecía latir como un corazón. Fue entonces cuando oí los pasos, lentos, constantes, sobre la grava, viniendo desde la dirección de las vías. Miré por la ventana norte, pero no vi nada. Los pasos continuaron rodeando hacia el lado este de la cabina. Luego se detuvieron. El silencio se alargó como una respiración contenida. Hasta los grillos habían enmudecido. 3 golpes resonaron contra la ventana este, secos, precisos, espaciados con exactitud. Regla número 3. 3 golpes significan seguridad. Me volví hacia el sonido y vi a un hombre de pie justo detrás del cristal. Llevaba un uniforme de conductor de tren, completo con botones de bronce y una gorra de visera. Su rostro era el de un hombre de mediana edad, amable, con patas de gallo que hablaban de años mirando al sol. «Buenas noches», dijo. Su voz estaba amortiguada por el vidrio, pero se oía claramente. «Debe ser el nuevo vigilante». Asentí sin confiar en mi voz. «Me llamo Claude Boudreau. He trabajado en esta línea desde 1952. Se llevó la mano a la visera con cortesía. «Solo quería presentarme, asegurarme de que te estés adaptando bien». Algo me incomodaba en el fondo de la mente. «¿Boudreau?» Así se apellidaba la señora Boudreau de la oficina parroquial, la que me había entregado las reglas. Pero ella debía tener unos 60 años, y este hombre no aparentaba más de 40. «¿Tiene relación con la señora de la oficina parroquial?», logré preguntar. Su sonrisa titubeó apenas por un segundo. «Debe ser mi hija, supongo. El tiempo pasa distinto para gente como yo». La regla 5 emergió en mi memoria como una burbuja rompiendo la superficie de un estanque. Si te cruzas con alguien que afirme ser empleado del ferrocarril, pídele que muestre las manos. «¿Le importaría mostrarme las manos?», pregunté, procurando sonar casual. La sonrisa del conductor volvió, cálida y comprensiva. Se acercó a la ventana y presionó ambas palmas contra el vidrio. Sus manos parecían normales, 5 dedos cada una, proporciones correctas, curtidas por años de trabajo honesto. Nada extraño a simple vista. «Buen chico», dijo con aprobación. «Tu abuela te enseñó bien las viejas costumbres». Me quedé helado. Nunca le había mencionado a nadie aquí lo de mi abuela. «¿Cómo sabe eso? Sé muchas cosas, hijo, incluido el verdadero motivo por el que estás aquí». Sus ojos se encontraron con los míos a través del vidrio y eran completamente negros. No solo las pupilas, sino también los iris y las escleróticas. «Tú no aceptaste este trabajo por el dinero. Lo aceptaste por los sueños». Tenía razón. Durante 3 meses antes de postularme al puesto de vigilante, había estado soñando con este lugar. Siempre el mismo sueño. De pie en un andén vacío mientras trenes fantasmales pasaban sin cesar. En los sueños estaba buscando a alguien. Una niña de cabello oscuro que gritaba mi nombre desde las ventanas de los vagones que pasaban. «Celeste, mi hija. No está en el tren de esta noche», dijo suavemente el conductor, «pero llegará pronto. La pregunta es, ¿estarás listo cuando ella llegue?» Se apartó de la ventana, inclinando el sombrero. «Disfrute el resto de su turno, señor Tibido. Y recuerde, los niños siempre siguen el camino a casa». El conductor se desvaneció en la oscuridad como humo, dejándome solo con preguntas que no quería responder. Tomé las reglas de mi escritorio y las leí nuevamente, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. La regla 6 mencionaba a los niños en el andén 3, pero el conductor había hablado específicamente de mi hija. Afuera, algo se movió cerca de la torre de control. Pequeñas figuras emergieron de las sombras caminando en fila hacia mi caseta. Niños, tal como lo advertía la regla. Vestían ropa de distintas épocas, overoles de la era de la depresión, vestidos de verano de los años 50, jeans y zapatillas de los 80. Sus rostros eran pálidos y ansiosos, y sin duda se dirigían hacia mí. Miré mi reloj. 1:45 a. Mientras.
Aún faltaban 15 minutos para mi ronda perimetral con el farol del ferrocarril, pero los niños se acercaban y la regla 6 decía que intentarían seguirme hasta casa. Era hora de guiarlos hacia la torre de control en su lugar. Tomé el farol de queroseno de su gancho y me dirigí a la puerta, con la mano temblorosa mientras giraba la cerradura. El aire nocturno me envolvió como una manta húmeda, espeso con la humedad y el olor del agua del pantano. El musgo español colgaba de los robles como sudarios funerarios que se mecían sin viento que los moviera. Los niños se detuvieron a unos 6 metros de la caseta, observándome con ojos que reflejaban la luz de mi farol como espejos. Eran 5, 3 niños y 2 niñas, de entre 6 y 12 años quizás. Ninguno habló, pero podía sentir su hambre irradiando como el calor de una fogata. Querían seguirme a casa para encontrar el calor del mundo de los vivos, pero yo tenía otros planes. El farol de queroseno proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de los niños mientras salía de la caseta. No se movieron hacia mí, pero podía sentir su anticipación como electricidad en el aire. Sus ojos no se apartaban de los míos y noté que no parpadeaban ni una sola vez. «Está bien, pequeños», susurré, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. «Hora de volver a casa». Comencé a caminar hacia la torre de control, siguiendo el sendero de grava para mantenimiento que corría paralelo a las antiguas vías. Los niños se alinearon detrás de mí sin decir palabra. Sus pasos no hacían ruido sobre las piedras sueltas. Cuando miré por encima del hombro, los vi flotando apenas por encima de la grava. Sus pies nunca tocaban el suelo del todo. La torre de control se alzaba cada vez más grande a medida que nos acercábamos, con sus paredes de ladrillo marcadas por décadas de óxido y daños por agua. El huracán Andrew había destrozado la mayoría de las ventanas, pero las barras de hierro aún cubrían las aberturas como dientes rotos. La puerta en la base colgaba abierta sobre bisagras torcidas, revelando solo oscuridad en su interior. Al llegar a la torre, algo se movió en la única ventana iluminada en la parte superior. Una sombra cruzó el cristal, demasiado rápido para identificarla, pero sin duda era humana. Los niños dejaron de caminar y alzaron la vista al unísono, con sus rostros pálidos inclinados hacia aquella luz distante. «Sigue adelante», dije en voz baja. «Aquí es donde perteneces». El mayor de los niños, de unos 12 años, llevaba unos pantalones cortos estilo bombacho y una gorra de lana como las de los años 20. Se volvió a mirarme por última vez. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. En lugar de hablar, sonrió y vi que sus dientes eran completamente negros, como de carbón. Uno a uno, los niños se acercaron a la entrada de la torre. No atravesaron la puerta caminando, sino que se deslizaron a través de ella como el humo que sube por una chimenea. En cuestión de segundos, todos se habían desvanecido en la oscuridad, dejándome solo con mi linterna y la opresiva noche de Luisiana. La luz en la ventana superior se apagó. Miré mi reloj. La 1:58 am, casi era hora de hacer la ronda perimetral. La regla número 4 decía que debía permanecer sobre los senderos de grava entre las 2 y las 2:30. Evitar las vías del tren y el césped. Una instrucción simple excepto por el hecho de que los senderos de grava formaban un rectángulo irregular alrededor del cruce y tendría que pasar cerca de varias zonas que siempre me ponían los nervios de punta. A las 2 en punto comencé mi recorrido. El primer tramo me llevó hacia el norte por el viejo andén 1, donde las malas hierbas crecían a través del concreto en extraños patrones en espiral. La luz de mi linterna captó algo metálico entre la maleza, una lonchera infantil oxidada pero aún entera. En la tapa se veía una locomotora caricaturesca con una cara sonriente. Al mirar más de cerca, la pintura parecía moverse con la luz parpadeante, y por un momento, la sonrisa del tren se transformó en una mueca. Seguí caminando, cuidando de mantenerme en la grava. El sendero del este me llevó más allá del viejo almacén de carga, un edificio largo de madera que había sido destruido por un incendio en algún momento de los años 90. A través de las ventanas rotas se podían ver los restos esqueléticos del equipo de carga y los tocones carbonizados de las vigas de soporte,
pero también había algo más ahí dentro. Formas moviéndose en la oscuridad, demasiado grandes para ser ratas o zarigüeyas. Al pasar junto al almacén, escuché voces provenientes del interior. No eran palabras exactamente, sino el ritmo de una conversación, subiendo y bajando como en un diálogo humano normal. Los sonidos me siguieron por unos 40 metros antes de desvanecerse. El sendero del sur era el peor. Corría junto al borde del pantano, donde los cipreses cubiertos de musgo español formaban un túnel natural. El aire aquí se volvía denso y húmedo, cargado con el olor a agua estancada y descomposición. Algo chapoteó en la oscuridad más allá del alcance de mi linterna. Algo mucho más grande que un pez o una tortuga. A mitad del sendero sur escuché pasos detrás de mí. No eran los desplazamientos silenciosos de los niños fantasmas, sino botas pesadas sobre la grava. Pasos humanos que igualaban exactamente mi ritmo. Cuando aceleraba, ellos también. Cuando disminuía la marcha, ellos hacían lo mismo. Me detuve y me giré, levantando la linterna. Nada. Solo el camino de grava vacío extendiéndose hacia el almacén. Pero al reanudar la marcha, los pasos regresaron, siempre a 12 pasos exactos detrás de mí. Los conté con la esperanza de que el ritmo calmara mis nervios, pero solo empeoró las cosas. Los pasos eran demasiado regulares, demasiado perfectos, como un metrónomo marcado al compás exacto de un paso humano. El sendero del oeste cerraba el rectángulo, llevándome de regreso a mi caseta junto a la autopista 22. Esta debía ser la parte más segura del recorrido, la más cercana a la civilización, la más alejada de los focos sobrenaturales del cruce. Pero mientras caminaba, empecé a notar que los postes reflectores de la autopista parpadeaban en secuencia, como las luces de aterrizaje de una pista de aeropuerto. Eso no era posible. Los postes reflectores eran pasivos. Solo brillaban cuando los faros de un coche los iluminaban. Pero estos pulsaban con una luz interna propia, creando un patrón que se alejaba del cruce hacia el bosque oscuro. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Me di la vuelta lentamente con la linterna en alto y lo vi parado a unos 6 metros de distancia. El conductor, Claude Boudreau, o como se llama, llevaba su rostro. A la luz de la linterna, su uniforme parecía diferente, más antiguo, más desgastado, con parches que no había notado antes. Sus botones de latón estaban verdes por la corrosión y su gorra estaba ladeada de forma extraña. «Lo estás haciendo bien, hijo», dijo con una voz que cruzó fácilmente la distancia entre nosotros. «La mayoría no pasa de la primera noche». «¿Qué pasó con el último vigilante?», pregunté, sorprendido por mi propia audacia. La sonrisa del conductor no se desvaneció. «Pobre Johnny. Se olvidó de la regla 4, se salió de la grava para perseguir algo que pensó que era su esposa muerta», dijo, sacudiendo la cabeza con tristeza. La hierba lo reclamó. «Lleva fertilizando los terrenos del cruce desde entonces». Bajé la mirada a mis pies, asegurándome de que aún estaba firmemente sobre el sendero de grava. A pocos metros a mi izquierda la hierba crecía en grupos gruesos y desiguales, pero al mirar más de cerca me di cuenta de que esos grupos formaban un patrón. Montículos con forma humana estaban esparcidos por el campo como cuerpos dormidos. «¿Cuántos vigilantes ha habido?», pregunté. «Oh, docenas a lo largo de los años». «Es un trabajo con mucha rotación», respondió con una risita ante su propio humor oscuro. «Pero tú eres diferente, Etienne. Tienes la vista, como tu abuela. Puedes ver lo que otros no ven». «Mi abuela está muerta. Murió hace 5 años». «Muerto es un término relativo por aquí, hijo. Por cierto, tu abuela te manda saludos. Está orgullosa de lo que has logrado a pesar de todos los problemas con Marie y el barco y todo eso. Marie, mi exesposa». Nunca había mencionado su nombre a nadie en el cruce. «¿Sabes lo que creo?», continuó el conductor, dando un paso más cerca. «Creo que viniste aquí por algo más que un sueldo. Creo que viniste porque has estado escuchando su voz, la voz de Celeste, la de mi hija, llamándome en sueños, pidiéndole a su papá que la encuentre. Ella no está muerta», dije con firmeza. «Mi hija está viva, vive en Apollois con su madre». La expresión del conductor se volvió genuinamente triste. «Oh, hijo,
De verdad no lo recuerdas, ¿verdad? El accidente en la autopista 190, el tráiler que se pasó el semáforo en rojo en la intersección cerca de Krotz Springs. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. De pronto estaba otra vez en mi camión, conduciendo para recoger a Celeste en su visita de fin de semana. De pronto podía oler el diésel, oír el chirrido de los frenos y sentir el impacto que hizo que mi mundo se sumiera en la oscuridad. No, susurré. Eso no. Yo lo recordaría. El trauma hace cosas extrañas con la memoria, dijo el conductor con suavidad. A veces la mente nos protege de verdades demasiado dolorosas para soportarlas. Has estado cargando con esa culpa durante 3 meses, pensando que si hubieras salido 5 minutos antes, o tomado otra ruta, o parado. Mi mano temblaba tanto que la luz de la linterna bailaba salvajemente sobre la grava. Basta. Pero los recuerdos ya estaban volviendo, imparables como el agua del pantano. El funeral que observé desde lejos, demasiado destrozado para acercarme. Las acusaciones de Mari, sus lágrimas, la forma en que me miró como si fuera un monstruo. La bebida que vino después, los trabajos perdidos, el aviso de ejecución hipotecaria sobre el barco camaronero, los sueños que comenzaron hace 3 meses, la voz de Celeste llamándome desde las ventanas de trenes fantasmas. Ella toma el 1147 todas las noches, dijo el conductor en voz baja, esperando que su papá le devolviera el saludo, que la reconociera, que se perdonara lo suficiente como para dejarla descansar. Volví la vista hacia la torre de señales, donde los niños habían desaparecido en la oscuridad. Uno de esos niños era mi hija, y la había guiado lejos sin siquiera reconocer su rostro. ¿La torre? Solté un suspiro entrecortado. Necesito ir a la torre. El conductor negó con la cabeza. Aún no, hijo. No hasta que termines tus deberes. Aquí las reglas existen por una razón y romperlas tiene consecuencias. Todavía te quedan 10 minutos de patrullaje. Miré mi reloj. 2:20 a.m. 10 minutos hasta poder regresar a la caseta. 10 minutos hasta poder correr hacia la torre de señales y encontrar a mi hija entre los niños fantasma. 10 minutos que se sentían como una eternidad. Ella te perdona, ¿sabes?, dijo el conductor mientras comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. Los niños siempre lo hacen. Son los vivos quienes tienen problemas para soltar. Su voz resonó entre los edificios vacíos mientras su figura se deshacía. Termina tu ronda en Tien. Quédate en la grava y recuerda que el amanecer aún está muy lejos. Me quedé solo en el sendero occidental, con la linterna temblando en mi mano, contando los minutos hasta poder correr hacia mi hija. Los últimos 10 minutos de mi ronda se estiraban como caramelo bajo el calor del verano. Cada paso en el camino de grava pesaba como plomo, mis piernas luchando contra el impulso desesperado de correr directo a la torre de señales. Celeste estaba allí, en algún lugar, entre los niños fantasma. Y yo había pasado junto a ella sin saberlo. Lo peor era recordar su rostro. Esa niña con coletas que había saludado desde el tren. Tenía los ojos oscuros de Celeste, la barbilla terca de su madre. ¿Cómo no reconocía a mi propia hija? Pero el dolor y la culpa tienen su propia gravedad, doblando la percepción hasta que solo vemos lo que somos capaces de soportar. Me obligué a seguir caminando por el sendero occidental, la linterna oscilando con cada paso. Los postes reflectores a lo largo de la autopista 22 habían dejado de pulsar extrañamente, volviendo a ser metal muerto, sin vida. Un camión de carga retumbó a lo lejos, sus faros barriendo el cruce como el haz de un faro. Por un momento todo parecía normal. Solo un patio ferroviario abandonado donde no ocurría nada salvo óxido y decadencia. Luego el camión pasó y las sombras volvieron a cobrar vida. Un movimiento llamó mi atención cerca de la vieja torre de agua que se alzaba entre el cruce y la autopista. Algo estaba trepando por la escalera, con peldaños soldados al costado. Algo que se movía mal, con sacudidas espasmódicas, como una marioneta controlada por manos ebrias. Cuando alcanzó la plataforma cerca de la cima, se giró para mirarme. Incluso a 100 metros de distancia, pude ver que su rostro era demasiado largo, estirado verticalmente como si alguien lo hubiera tirado del mentón hacia abajo.
Sus brazos colgaban más allá de las rodillas, y cuando levantó una mano para saludar, conté 6 dedos recortados contra el cielo nocturno. Aparté la mirada rápidamente y seguí caminando. La regla 5 decía que debía revisar las manos en busca de rarezas, pero eso solo aplicaba a quienes afirmaban ser empleados del ferrocarril. Aquella cosa no afirmaba ser nada. Solo me observaba desde su posición, como un buitre esperando que algo muriera. Eran las 2:27 a.m. cuando llegué al último tramo del sendero occidental. Faltaban 3 minutos para poder regresar a la caseta. 3 minutos para idear cómo llegar a Celeste sin romper más reglas y terminar abonando el suelo de la intersección como el pobre Johnny Bro. Fue entonces cuando escuché los golpes. No provenían de las ventanas de la caseta. Aún estaba a unos 45 metros del edificio. Los golpes venían desde el viejo depósito de carga. Eran rítmicos e insistentes. 5 golpes. Pausa. 5 golpes. Pausa. 5 golpes. La regla 3 decía que 3 golpes significaban seguridad. Cualquier otra cosa implicaba guardar silencio y no mirar. Pero yo no estaba en la caseta. Y la regla hablaba específicamente de golpes en las ventanas de la caseta. Aún así, había algo en ese sonido que me encogió el estómago. 5 golpes no eran aleatorios, eran deliberados, con propósito, como código Morse, y venían de un edificio que había sido consumido por un incendio hacía décadas. Intenté ignorarlo y concentrarme en terminar mi ronda, pero los golpes se hicieron más fuertes. 5 golpes. Pausa. 5 golpes. Pausa. Otros sonidos se sumaron, como muebles arrastrándose sobre un suelo de madera, aunque el suelo del depósito se había quemado hace años, dejando solo vigas carbonizadas y tierra desnuda. A las 2:30 a.m. en punto llegué a la caseta y agarré el picaporte con manos temblorosas. Los golpes en el depósito cesaron al instante, reemplazados por un silencio tan absoluto que parecía estar bajo el agua. Incluso los grillos enmudecieron. Dentro de la caseta, coloqué el farol sobre el escritorio junto al termo de café, que ya estaba frío desde hacía rato. Mis manos temblaban al servirme una taza de todos modos, desesperado por algo cálido y familiar. El líquido sabía a barro amargo, pero era real, tangible, un recordatorio de que aún había cosas en este mundo que seguían reglas normales. La radio cobró vida. Seguridad de la intersección, habla central. ¿Estás bien allá afuera, Cher? La voz del oficial Landry sonaba distinta, tensa, preocupada. Presioné el micrófono con dedos inseguros. Aquí estoy, Landry. Acabo de terminar mi ronda. Bien, bien. Escucha, recibimos otro informe de alguien en las vías. El que llamó dijo que parecía una niña, tal vez de 8 o 9 años. ¿Viste algo así? La garganta se me cerró. No, nada de eso. Pero incluso mientras lo decía, miraba hacia la torre de control. La única ventana iluminada en la parte superior volvía a brillar, proyectando su luz pálida sobre los terrenos de la intersección. Y allí, recortada contra la luz de la ventana, había una pequeña figura con coletas. Si ves a una niña por ahí, no te acerques solo. Pide refuerzos, ¿entiendes? Los niños que deambulan por propiedad del ferrocarril a estas horas suelen tener problemas en casa y queremos manejarlo como es debido. La figura en la ventana levantó una pequeña mano y saludó. Recibido, central, logré decir. Cuídate, Etienne. Aún faltan unas horas para el amanecer. La radio guardó silencio, dejándome solo con la visión del fantasma de mi hija saludando desde la ventana de la torre. Estaba tan lejos que no podía distinguir sus rasgos con claridad, pero sabía que era ella. Un padre reconoce a su hija incluso después de la muerte. Agarré el reglamento del escritorio y lo leí de nuevo, buscando cualquier resquicio que me permitiera alcanzarla. La regla 7 decía que debía permanecer en la caseta hasta el amanecer, cuando la luz del sol tocara el depósito de agua sobre la autopista 22, pero no prohibía expresamente salir de la caseta. Simplemente me dijeron que regresara y cerrara todas las puertas. Tal vez podría llegar hasta la torre de control y volver antes del amanecer. Tal vez podría encontrar a Celeste entre los niños fantasmas y decirle que lo sentía, que me había perdonado lo suficiente como para dejarla descansar. Tal vez aún podía arreglar esto. Pero al estudiar las reglas con más detenimiento, algo más llamó mi atención. La fuente de la máquina de escribir
era inconsistente. Algunas letras parecían más nuevas que otras, como si las reglas hubieran sido editadas con el tiempo. Y en el margen, junto a la regla número 6, alguien había escrito una nota con lápiz desvaído. La puerta de la torre se cierra desde dentro después de las 3 a.m. Chota Bay, Johnny Bro, el vigilante anterior que había salido del camino de grava y se había unido al fertilizante en la hierba, había dejado una advertencia sobre la torre. Probablemente aprendió por las malas que llegar hasta los niños fantasmas no era tan simple como atravesar una puerta. Miré mi reloj. 2:45 a.m. 15 minutos hasta que la puerta de la torre se cerrara. Si iba a alcanzar a Celeste, tenía que ser ahora. Pero la regla 7 era clara sobre permanecer en la cabina hasta el amanecer, y el conductor me había advertido sobre romper las reglas, sobre las consecuencias de ignorar los protocolos que evitaban que este lugar reclamara a otro vigilante. La figura en la ventana de la torre volvió a saludarme, esta vez con más urgencia. Apretaba ambas manos contra el vidrio y hasta desde esta distancia podía ver que movía los labios. Me estaba llamando, tratando de decirme algo importante. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Mi hija me necesitaba. Había estado esperando durante 3 meses, montando ese tren fantasma cada noche, esperando que su papá finalmente la viera y le devolviera el saludo. Ya le había fallado una vez al no reconocer su rostro entre los niños fantasmas. No iba a fallarle de nuevo. Desbloqueé la puerta de la cabina y salí a la noche de Luisiana, dejando atrás la seguridad del puesto de vigilancia. Sobre mí, la torre de control se alzaba como un monumento de ladrillo dedicado a los muertos. Su única ventana iluminada me llamaba a casa hacia una hija que debía haber salvado. El aire tenía sabor a agua de pantano y arrepentimiento. Mientras caminaba hacia lo que me esperaba en la oscuridad, en el momento en que mis botas dejaron el sendero de grava y tocaron el pasto que rodeaba la torre, supe que había cometido un terrible error. El suelo se sentía extraño bajo mis pies, blando y cedente, como si caminara sobre tierra recién removida de una tumba. Cada paso producía un sonido húmedo y repugnante, y cuando miré hacia abajo, líquidos oscuros brotaban alrededor de mis huellas. Entonces llegó el olor. Descomposición, dulce y empalagosa, mezclada con algo metálico que me hizo doler los dientes. Pero Celeste seguía visible en la ventana de la torre, sus pequeñas manos pegadas al cristal, y esa imagen me arrastraba hacia adelante a pesar de que cada instinto en mi cuerpo gritaba que me diera la vuelta. Estaba formando palabras que no lograba descifrar. Su expresión era desesperada. Fuera lo que fuera que intentaba decirme, era lo suficientemente importante como para seguir llamándome incluso mientras me acercaba al terreno prohibido. La puerta de la torre estaba abierta, igual que cuando había guiado a los niños fantasmas hasta allí más temprano, pero ahora podía ver el interior, y lo que vi me revolvió el estómago. No era la estructura quemada y vacía que esperaba. En su lugar, una escalera estrecha se elevaba en espiral por el centro de la torre, iluminada por lámparas de aceite que colgaban de ganchos de hierro. Las paredes estaban cubiertas de antiguos horarios ferroviarios, amarillentos y quebradizos, llenos de anotaciones manuscritas que parecían moverse bajo la luz titilante. Crucé el umbral y sentí de inmediato cómo la temperatura descendía 20 grados. Mi aliento salía en bocanadas visibles y la escarcha comenzaba a formarse sobre la barandilla metálica de la escalera. Invierno, en pleno julio, en el corazón del verano de Luisiana. Un frío sobrenatural atravesaba mi uniforme de seguridad como si estuviera hecho de papel de seda. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe con un estruendo que sonó como un trueno. Tomé el picaporte y tiré, pero no se movía. La advertencia de Johnny Bro resonó en mi mente. La puerta de la torre se cerraba desde dentro después de las 3 a.m. Miré mi reloj. 2:58 a.m. Tenía 2 minutos para llegar a Celeste antes de que ambos quedáramos atrapados allí hasta el amanecer. La escalera crujía bajo mi peso mientras comenzaba a subir. Cada paso liberaba décadas de polvo acumulado que me hacía toser y jadear.
Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en las paredes y aquellos horarios de tren parecían retorcerse como cosas vivas bajo la luz inestable. Alcancé a ver destinos que no deberían existir. Paraíso Perdido, 333A, Río Estigia, Expreso de Medianoche, última parada, todas las almas a bordo. A mitad de camino escuché pasos arriba de mí. No eran los pasos suaves de un niño, sino botas pesadas que descendían desde los niveles superiores. Me pegué contra la pared cuando una figura emergió de las sombras. Era otro trabajador ferroviario vestido con un overol y una gorra de mezclilla. Llevaba una linterna en una mano y lo que parecía un clavo de ferrocarril en la otra. Cuando me vio, sonrió, mostrando dientes limados en punta. «Vaya, vaya, otro vigilante nocturno rompiendo las reglas», dijo con una voz que sonaba como grava cayendo en un balde de metal. «¿Sabes lo que les pasa a los que rompen las reglas por aquí, verdad, hijo?» Regla número 5. Pide ver sus manos. «Muéstrame tus manos», dije, tratando de mantener firme la voz. El trabajador rió y levantó su mano libre. Era pálida y de aspecto normal, con los callos y cicatrices de alguien que había trabajado años con herramientas. Pero mientras observaba, los dedos comenzaron a alargarse, estirándose como caramelo hasta duplicar su longitud. Las uñas crecieron en forma de garras curvas que raspaban contra la pared de ladrillo. «¿Satisfecho?», preguntó, flexionando esos dedos grotescos. Yo solía ser un verdadero ferroviario, ¿sabes? Trabajé en esta línea durante 37 años antes de que el accidente me llevara. Pero la muerte no significa retiro por aquí. Solo cambia el tipo de trabajo. Cambia todo. Comenzó a bajar las escaleras hacia mí, con el clavo de ferrocarril brillando a la luz de la lámpara. Miré hacia arriba por el hueco de la escalera, calculando la distancia hasta la cima, donde me esperaba Celeste. El trabajador bloqueaba mi camino, pero había justo el espacio suficiente para pasar si lo hacía en el momento adecuado. Cuando extendió sus dedos alargados hacia mí, me agaché bajo su brazo y corrí escaleras arriba. Sus garras rozaron mi espalda, desgarrando la camisa de mi uniforme y dejando líneas de fuego sobre mi piel. Pero seguí subiendo, impulsado por la desesperación y el amor de un padre. La cima de la torre se abría a una sala circular con ventanas en todos los lados. Antiguos equipos de conmutación ocupaban el centro, palancas y medidores que no funcionaban desde hacía décadas. Y allí, de pie junto a la ventana oriental, estaba mi hija. Se veía exactamente como la recordaba en nuestro último día juntos. 8 años, con su vestido morado favorito con estampado de mariposas, su cabello oscuro recogido en coletas con los lazos que Marie le había comprado. Se volvió al verme entrar, y su rostro se iluminó con la misma sonrisa que fue todo mi mundo durante 8 hermosos años. «Papá», dijo ella corriendo hacia mí, «por fin viniste. He estado esperando tanto tiempo». Caí de rodillas y la estreché entre mis brazos, esperando sentir la frialdad vacía de un abrazo fantasmal. Pero Celeste se sentía sólida y cálida, tan real como la vida misma. Olía el champú de fresa que Marie usaba para lavarle el cabello, mezclado con algo más, algo parecido a rosas viejas y cera de velas. «Mi niña», susurré entre su cabello, «lo siento tanto». «Lo siento por no haber podido protegerte». Ella se apartó para mirarme, con las manos en mis mejillas. «Está bien, papá. El accidente no fue tu culpa. Ese camionero estaba borracho. Recuerda, la policía le dijo a mamá que no fue culpa tuya». Los detalles volvieron a mi mente con una claridad punzante. Iba conduciendo dentro del límite de velocidad. Tenía el derecho de paso en el cruce. El tráiler de 18 ruedas se había pasado el semáforo en rojo a más de 110 kilómetros por hora, embistiendo mi camioneta del lado del pasajero, justo donde Celeste iba sentada en su silla infantil. Según el paramédico, murió al instante, sin dolor. Pero yo era quien conducía. Yo fui quien eligió esa ruta ese día, a esa hora. Fui quien falló en proteger a su hija. Debí haberlo visto venir, dije. Debí tener más cuidado. «Papá, basta», interrumpió Celeste con una voz firme, más madura que su edad. «Hiciste todo bien. A veces las cosas malas simplemente ocurren, y no es culpa de nadie». A mis espaldas escuché las botas del trabajador del ferrocarril subiendo las escaleras. Pisadas pesadas, mezcladas con esa risa grave como un cubo de grava.
Pero Celeste no parecía tener miedo. No tenemos mucho tiempo, dijo con urgencia. El sol está a punto de salir y cuando toque la torre de agua, este lugar se vuelve peligroso para los vivos. Entonces ven conmigo. Nos iremos juntos. Ella negó con la cabeza con tristeza. No puedo, papá. Ya no pertenezco a tu mundo. Pero necesito que entiendas algo antes de irte. Las pisadas llegaron a lo alto de la escalera. El trabajador del ferrocarril entró en la habitación, sus dedos alargados golpeando las paredes de ladrillo como patas de araña, pero al ver a Celeste se detuvo y se quitó la gorra con respeto. Señorita Celeste, dijo con una voz de repente suave, su papá está rompiendo las reglas, y eso es grave. Las regulaciones dicen que tengo que encargarme de los que las rompen. Él está aquí porque yo lo llamé, señor Boudreaux, dijo Celeste con firmeza. Eso lo convierte en un caso especial. Boudreaux. Otro miembro de esa familia como el conductor del tren y la señora de la oficina parroquial. Este lugar estaba lleno de fantasmas, Boudreaux, todos ellos conectados al ferrocarril que les había quitado la vida. Las reglas existen por una razón, señorita, dijo el trabajador. Este lugar tiene apetitos. Se alimenta de la culpa y del dolor, y su papá carga suficiente de ambos como para alimentarlo durante años. Celeste me miró con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su madre. Eso es lo que necesito decirte, papá. El cruce no solo te muestra a los muertos. Te muestra aquello a lo que más temes soltar. Cada noche soñabas con salvarme porque no podías perdonarte por no haberlo logrado. Tenías razón. Durante 3 meses había tenido el mismo sueño, de pie en una plataforma mientras trenes fantasma llevaban a mi hija una y otra vez en un bucle interminable, siempre fuera de mi alcance. Nunca podía subir, nunca podía salvarla, nunca podía cambiar lo que había pasado. Pero, papá, continuó ella, aferrarte a esa culpa no ayuda a nadie. No me trae de vuelta y te impide seguir viviendo. Afuera el cielo comenzaba a aclararse. El amanecer se acercaba y con él las consecuencias que esperaban a quienes rompían las reglas y se quedaban demasiado tiempo en la torre de señales. Necesito que te perdones, dijo Celeste. Necesito que me dejes ir para que pueda descansar y necesito que vuelvas a vivir por los dos. El trabajador del ferrocarril, el señor Boudreaux, asintió con aprobación. Palabras sabias de una niña. Pero ahora las palabras no bastarán para salvarlo. El sol casi toca ese depósito de agua, y cuando lo haga, este lugar lo reclamará para siempre. Por la ventana del este podía ver a lo lejos el depósito de agua, su pintura blanca brillando en la luz previa al amanecer. El sol ya asomaba como una fina línea en el horizonte, avanzando lentamente hacia la base de la torre. ¿Puedes perdonarte, papá?, preguntó Celeste. ¿Puedes dejarme descansar? Era la pregunta más difícil que alguien me había hecho jamás. Durante 3 meses la culpa había sido mi única compañera, más real y presente que cualquier persona viva. Me había costado mi matrimonio, mi trabajo, mi esperanza, pero también había sido el último lazo que me unía a mi hija, la única manera de mantenerla cerca. Perdonarme significaba dejarla ir, y dejarla ir era enfrentar un mundo donde Celeste solo existía en fotografías y recuerdos. Pero al mirar sus ojos, entendí que ella ya se había ido, había partido hacía 3 meses. Lo único que la mantenía atrapada en este lugar era mi incapacidad de aceptar esa verdad. Me perdono, susurré, y te amo lo suficiente como para dejarte descansar. Celeste sonrió, esa hermosa sonrisa que iluminó mi mundo durante 8 preciosos años. Yo también te amo, papá. Ahora corre. Me besó la frente y su toque ardía como hielo. Cuando volví a mirarla, ya estaba desvaneciéndose, volviéndose translúcida. El trabajador del ferrocarril también se desvanecía, al igual que las lámparas de aceite y el interior imposible de la torre. Afuera, el primer rayo de sol tocó el depósito de agua junto a la carretera 22. La torre se disolvió a mi alrededor como azúcar bajo la lluvia. Un momento antes, estaba en aquella sala circular con sus lámparas de aceite y horarios de trenes imposibles, observando cómo mi hija se desvanecía con la luz de la mañana. Al siguiente instante estaba rodeado de vigas carbonizadas y paredes de ladrillo desnudo, de pie sobre un suelo de tierra apisonada lleno de escombros. La verdadera torre de señales, quemada y abandonada, justo como siempre debió haber estado.
La luz del sol se filtraba por los huecos donde antes había ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos espíritus. La temperatura había vuelto al calor normal del verano en Luisiana, espeso y opresivo después del frío sobrenatural. Ya no salía vaho de mi boca y la escarcha había desaparecido de mi piel. Pero las heridas en mi espalda aún ardían, donde las garras del señor Boudreaux habían rasgado mi uniforme. Parte de lo que ocurrió en este lugar fue lo bastante real como para dejar cicatrices. Me tambaleé hacia donde debería estar la puerta y la encontré colgando de bisagras oxidadas, justo como había estado durante décadas. Ningún mecanismo cerrado, ninguna barrera sobrenatural, solo un edificio abandonado que brevemente se había convertido en algo más por mi dolor y mi culpa. Afuera, la intersección lucía diferente con la luz de la mañana. El pasto alrededor de la torre era de un verde normal, no del tono enfermizo que había visto durante la noche. No había líquido oscuro filtrándose del suelo por donde había caminado. Los montículos con forma humana que confundí con cadáveres eran solo grupos de maleza y escombros, pero algo también había cambiado en mí. El peso que había cargado durante 3 meses, esa presión aplastante de culpa y arrepentimiento, se había aliviado. No desaparecido por completo, porque el duelo no funciona así, pero sí transformado en algo que podía soportar. Algo que honraba la memoria de Celeste sin destruir mi futuro. Caminé de regreso hacia mi caseta de seguridad, manteniéndome en los senderos de grava más por costumbre que por necesidad. El aire de la mañana olía a café y tocino, proveniente de una parada de camiones a 1 kilómetro por la autopista 22. Aromas humanos normales que me recordaban que había un mundo más allá de este lugar, lleno de personas vivas siguiendo con sus vidas cotidianas. La radio crepitó cuando me acerqué a la caseta. Seguridad de la intersección. Aquí despacho. ¿Estás ahí, Cher? Respondí al micrófono con manos firmes. Aquí, Landry. Bien. Recibimos algunas llamadas sobre luces extrañas provenientes de la intersección al amanecer. ¿Todo bien por allá? Miré hacia la torre de conmutación. Solo quedaba una carcasa quemada contra el cielo iluminado por los primeros rayos del sol. Todo tranquilo ahora, probablemente solo luces de coches reflejándose en el equipo viejo. Entendido. Escucha, tenemos noticias sobre el reporte de la niña desaparecida de anoche. Resultó ser una falsa alarma. Quienes llamaron vieron un poco de musgo español moviéndose con el viento y pensaron que era una niña. Ya sabes cómo puede engañar la luz en la oscuridad. ¿Musgo español? No el fantasma de mi hija, solo vegetación moviéndose con la brisa. Pero eso no hacía que mi encuentro con Celeste fuera menos real. Algunas verdades existen más allá de lo que puede explicarse en un informe policial. Entendido, dije. Gracias por la actualización. Suenas diferente esta mañana, Etienne. Más tranquilo, creo. ¿De verdad estás bien? Pensé en cómo responder. ¿Cómo se le explica a alguien que has pasado la noche enfrentando a tu hija muerta y aprendiendo a perdonarte por no haber podido evitar lo inevitable? Creo que lo estaré, respondí al fin. Después de que Landry cortara la comunicación, me senté en mi caseta y saqué las reglas que habían regido mis noches allí. El papel amarillento se veía diferente ahora, menos ominoso. La escritura aún era inconsistente, pero podía verla por lo que realmente era. Múltiples vigilantes a lo largo de los años añadiendo sus propias advertencias y observaciones, intentando ayudar al siguiente a sobrevivir en este lugar. Regla número 1. Nunca reconozcas a los pasajeros antes de las 11:47 p.m. Ellos no pueden verte hasta que llegue el tren. Pero ¿y si los pasajeros no eran más que manifestaciones de dolor y culpa? ¿Y si solo se aparecían a personas con cargas emocionales lo suficientemente pesadas como para alimentar fenómenos sobrenaturales? Johnny Bro, el vigilante anterior que salió del sendero de grava y se convirtió en fertilizante. Tal vez él también cargaba con su propio peso de arrepentimiento y vergüenza que este lugar consumió hasta devorarlo por completo. Regla número 2. Mantén las luces de la caseta atenuadas después de la medianoche. Las luces brillantes atraen al conductor.
El conductor que sabía cosas sobre mi pasado, mi familia, mis fracasos, que hablaba con voz de autoridad, pero servía al apetito de la intersección por el sufrimiento humano. Ahora que mi culpa ya no alimentaba ese apetito, ¿seguiría apareciendo? No lo sabría hasta esta noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo saqué, esperando alguna comunicación relacionada con el trabajo, pero el remitente era Marie, mi exesposa. No habíamos hablado desde el funeral, hace 3 meses, cuando me culpó por el accidente con palabras que destrozaron lo poco de autoestima que me quedaba. Ver su nombre en la pantalla me hizo sentir un nudo en el pecho, una ansiedad antigua que volvía a surgir. El mensaje era breve. Etienne, necesito hablar contigo. ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento? Es importante. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato antes de marcar su número. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Anne. Su voz sonaba distinta, más suave, menos enfadada de lo que recordaba. Soy yo, Marie. Recibí tu mensaje. Guardó silencio por un momento y pude escuchar el ruido del tráfico de fondo. Probablemente iba camino a su trabajo en la oficina de seguros en Appaloosa, intentando reconstruir su vida sin nuestra hija. Anoche tuve un sueño con Celeste, dijo por fin. Ella vino a mí y dijo que había hablado contigo, que por fin te habías perdonado. Se veía tan en paz, Etienne, tan lista para descansar. Sentí que la garganta se me cerraba. Marie, yo te culpé por el accidente, continuó ella con la voz quebrada. Estaba tan enojada y herida que necesitaba a alguien a quien responsabilizar, alguien a quien odiar. Pero no fue tu culpa, y lo supe incluso en ese momento. El informe policial era claro, ese camionero estaba borracho. Se pasó el semáforo en rojo. No había nada que tú pudieras haber hecho. Me incliné hacia adelante en mi silla, apretando con fuerza el teléfono. Debería haber tenido más cuidado, haber mirado a ambos lados 2 veces, haberme detenido. La firmeza en su voz me recordó a Celeste diciéndome lo mismo. Ambos cometimos ese error, dijo. Creer que podíamos haber controlado lo que pasó. Pero hay cosas que simplemente son tragedias sin culpables. A través de la ventana de la cabina vi a un tordo alirrojo posarse en una de las viejas señales del ferrocarril. Alzó sus plumas al sol de la mañana, completamente ajeno al drama sobrenatural que había tenido lugar aquí durante la noche. La vida continuaba, indiferente al dolor humano. La extraño tanto, susurré. Lo sé, yo también la extraño. Pero en mi sueño se veía libre, como si hubiera estado esperando que dejáramos de torturarnos para poder seguir adelante. La voz de Marie se volvió más firme. Creo que tal vez ya es hora de que intentemos vivir otra vez, por ella. Después de colgar, me quedé en la cabina observando cómo el sol ascendía sobre el paisaje de Luisiana. El supervisor del turno de la mañana llegaría en un par de horas para relevarme, y yo podría volver a mi pequeña casa alquilada e intentar dormir. Pero antes tenía una última cosa que hacer. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo del cajón del escritorio. En la parte superior escribí la regla número 8 con letras claras y en mayúscula. Luego añadí mi propia advertencia para quien viniera después de mí. Algunas reglas existen para protegerte de peligros externos. Otras existen para protegerte de ti mismo. La regla más importante de todas, perdónate por aquello que escapa a tu control, o este lugar se alimentará de tu culpa hasta que no quede nada de ti. Firmé como té y la metí en el sobre junto con las demás reglas. Afuera, aquel tordo alirrojo alzó el vuelo y desapareció en el cielo, rumbo a lo que sea que viniera después en su vida simple y sin complicaciones. El tren fantasma no regresaría hasta dentro de 12 horas, pero cuando lo hiciera, me pregunté si los pasajeros seguirían allí o si mi hija finalmente estaría descansando en ese lugar que espera más allá del alcance hambriento de la encrucijada. De cualquier manera, estaba allí para averiguarlo. Este trabajo me había puesto cara a cara con mi vergüenza más profunda y, de algún modo, contra todo pronóstico, me había dado la fuerza para sobrevivirla. El sol de la mañana ascendía, disipando los últimos rastros de neblina del pantano, y por primera vez en 3 meses sentí que tal vez, de verdad, podría zarpar al día siguiente.
2 semanas después, regresé para otro turno nocturno en la estación de cruce de Baton Rouge. El supervisor de la parroquia, un hombre corpulento llamado Thomas Beau, me había ofrecido un traslado al puesto de seguridad del Palacio de Justicia en el centro de Baton Rouge, tras enterarse de mi incidente en la estación. Mejor horario, mejor salario, aire acondicionado que funcionaba y, lo más importante, ningún pasajero sobrenatural viajando en trenes fantasma durante la madrugada. Rechacé la oferta. Algunos podrían decir que fue una locura, pero yo tenía mis razones. La estación se había convertido en algo más que un trabajo para mí. Era el lugar donde había enfrentado lo peor de mí mismo y de alguna manera había encontrado un camino para superarlo. Irme ahora se sentiría como huir de la única paz que había descubierto en aquella torre de control. Además, alguien tenía que cuidar de ese lugar. Alguien que comprendiera lo que realmente era. La noche comenzó como siempre. Llegué al atardecer, revisé el equipo de la caseta, leí el informe de incidentes del turno diurno. Todo parecía normal. Ningún reporte extraño, ninguna actividad inusual, solo el mantenimiento rutinario y las inspecciones de seguridad que mantenían la estación funcionando como sitio histórico y museo ferroviario. Pero al caer completamente la noche sobre el paisaje de Luisiana, empecé a notar diferencias. El musgo español y los robles permanecían inmóviles, a pesar de la brisa constante que soplaba desde el pantano. Las aves nocturnas cantaban desde los cipresales, pero sus trinos sonaban casi musicales, como un coro afinando antes de una presentación. Incluso los grillos parecían cantar en armonía, en lugar de su habitual sinfonía caótica. A las 10:30 preparé mi primer café de la noche y me acomodé para leer el Times-Picayune en mi teléfono. Ese ritual familiar me resultaba reconfortante, normal. Pero cuando se acercaron las 11:47, me descubrí mirando hacia las vías vacías con curiosidad en lugar de temor. El silbato llegó justo a tiempo, pero más suave esta vez. Menos como un grito, más como una campana lejana de iglesia llamando a los fieles a la oración vespertina. La locomotora fantasma se materializó poco a poco, su faro proyectando una luz suave en lugar del resplandor intenso que recordaba. Los pasajeros seguían allí en el andén 3, pero se veían distintos. La mujer del vestido azul sonrió al abordar, su bolso ya no aferrado con fuerza contra el pecho. El hombre del reloj de bolsillo se movía con una confianza tranquila, no con la urgencia desesperada de antes. Incluso los niños parecían menos pálidos, más sólidos, como si estuvieran ganando sustancia en lugar de perderla. Y allí, en la ventana del tercer vagón, la vi. Celeste me saludaba con la misma sonrisa radiante que recordaba de aquellas mañanas perezosas de domingo, cuando se metía en la cama entre Marie y yo, parloteando sobre sus sueños y planes para el día. Pero ahora había algo pacífico en su expresión, una serenidad que no estuvo presente en nuestro último encuentro en la torre. Le devolví el saludo, no porque las reglas lo permitieran. La primera regla era protegerme de los pasajeros que se alimentaban de la culpa y la desesperación. Este saludo era distinto. Era un padre despidiéndose de su hija, finalmente capaz de dejar que su recuerdo existiera sin ahogarse en el remordimiento. Ella apoyó la mano en el cristal de la ventana y yo puse la mía contra el vidrio de la caseta. Por un instante se sintió como si realmente nos estuviéramos tocando. Una última conexión entre la vida y la muerte. Luego el tren comenzó a moverse, llevando a sus pasajeros hacia el destino que los esperaba más allá del cruce. Cuando el último vagón desapareció en la oscuridad, escuché algo que nunca había oído antes. Risa. No las risitas maníacas de espíritus atormentados, sino una risa genuina, de alegría verdadera. El sonido de personas finalmente libres para continuar sus viajes interrumpidos. La radio crepitó. Seguridad en el cruce. Aquí la central. ¿Todo tranquilo por allá? Tranquilo, lo digo en serio. Me alegra escucharlo. Suenas mejor últimamente, ATN. Más como antes, mi antiguo yo. El hombre que fui antes del accidente. Antes de 3 meses de una culpa aplastante y del autorreproche. No era del todo esa persona otra vez. Perder a un hijo te cambia de maneras que nunca sanan del todo, pero me estaba convirtiendo en alguien nuevo.
Alguien capaz de llevar la memoria de Celeste sin dejar que destruyera lo que quedaba de mi vida. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. No apareció ningún conductor misterioso con sabiduría críptica sobre la culpa y el perdón. No había trabajadores ferroviarios grotescos al acecho en las sombras con dedos alargados y dientes limados. La torre de control permanecía oscura y vacía, simplemente un edificio abandonado que poco a poco regresaba a la naturaleza. A las 2 de la madrugada hice mi ronda con el farol ferroviario, pero esta vez se sintió como un paseo agradable en lugar de una misión peligrosa. Los senderos de grava eran solo senderos. La hierba era solo hierba y los sonidos del pantano eran simplemente la fauna nocturna haciendo lo suyo. El almacén de carga, que antes resonaba con voces fantasmales, ahora permanecía en silencio y quieto. A través de sus ventanas rotas podía ver la luz de la luna atravesando el suelo vacío, iluminando nada más amenazante que manchas de óxido y escombros viejos. Cuando llegué a la torre de control, me detuve y miré hacia la única ventana sin tapiar. Permanecía oscura, pero de algún modo resultaba acogedora en lugar de siniestra. Tuve la extraña sensación de que, si subía esas escaleras de nuevo, no encontraría más que madera quemada y ladrillos desmoronados, sin lámparas de aceite, sin horarios imposibles, sin encuentros sobrenaturales con los muertos. Durante años el cruce se alimentó del sufrimiento humano a través de vigilantes que cargaban su propia culpa y vergüenza. Johnny Bro, el hombre que estuvo antes que yo, probablemente enfrentó sus propios demonios en este lugar. Tal vez ganó, tal vez perdió. Sea como sea, su advertencia sobre la puerta de la torre me ayudó a sobrevivir a mi propio enfrentamiento con el pasado. Cuando completé mi ronda y regresé a la cabina, pensé en la nota que añadí a las reglas. Regla número 8. Perdónate por las cosas que están fuera de tu control, o este lugar se alimentará de tu culpa hasta que no quede nada. Un consejo simple, pero tal vez ayude a la próxima persona que tome este trabajo cargando heridas que no sanan. El teléfono vibró con otro mensaje de texto de Marie. En las últimas 2 semanas habíamos hablado más, no sobre reconciliación, porque ya era demasiado tarde para eso, sino sobre sanar, sobre encontrar formas de honrar la memoria de Celeste sin dejar de elegir vivir. Hoy visité el cementerio, decía su mensaje. Le dejé esas flores moradas que tanto le gustaban. Por primera vez en meses me sentí en paz. Le escribí, ella lo habría apreciado. El púrpura siempre fue su color favorito. Su respuesta no tardó en llegar. Estoy pensando en volver a la escuela. Tal vez trabajo social, ayudar a otras familias que están lidiando con la pérdida. Era exactamente el tipo de decisión que Celeste habría apoyado. Su madre transformando el dolor compartido en una manera de dar esperanza a otros. Sentí orgullo por Marie, por encontrar su propio camino, y gratitud porque ambos estábamos aprendiendo a llevar nuestro duelo sin dejarnos consumir por él. A las 4:30 de la mañana, con el amanecer a 2 horas de distancia, tomé una decisión que habría sido impensable durante mis primeras semanas en la estación. Desbloqueé la puerta de la cabina y salí al exterior. No lo hice porque alguna norma lo exigiera, sino simplemente porque quería sentir el aire nocturno de Luisiana en el rostro. La estación se desplegaba ante mí bajo la tenue luz de una luna menguante. Vías vacías, edificios abandonados, la maleza reclamando lo que los humanos habían construido y luego dejado atrás. Pero en lugar de parecer un cementerio de sueños rotos, se sentía pacífica, un lugar donde el pasado podía descansar sin atormentar el presente. Pensé en el abuelo del agente Landry, quien había trabajado en esta estación en los años 60, cuando los trenes aún seguían horarios regulares y los pasajeros eran personas de carne y hueso viajando a destinos reales. Le había dicho a su nieto que respetara las viejas costumbres, quizá porque intuía que este lugar albergaba recuerdos demasiado poderosos como para ser ignorados. Tal vez toda la actividad sobrenatural no era más que eso, la forma de la estación de recordar su propósito, de rendir homenaje a las incontables personas que habían pasado por aquí rumbo a otro lugar. El tren fantasma,
los pasajeros espectrales, incluso las entidades malévolas que se alimentaban del sufrimiento humano, todos eran ecos de una época en que este sitio estaba vivo con esperanzas, miedos y sueños humanos. Ahora que yo había hecho las paces con mis propias esperanzas, miedos y sueños, la estación también podía descansar. A las 6:45 de la mañana, el cielo del este comenzó a iluminarse con la promesa del amanecer. Volví a la cabina, cerré la puerta con llave y me acomodé para esperar al supervisor del turno matutino. A través de las ventanas podía ver la torre de agua sobre la autopista 22, erguida como un centinela frente al cielo que clareaba, esperando ese primer rayo de sol que anunciaría el final de otra noche. Cuando Thomas Bow llegó a las 8 a.m., me encontró leyendo el periódico y tomando café como cualquier otro guardia, terminando un turno tranquilo. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó mientras hacíamos el cambio de turno. «Tranquila», respondí, entregándole el libro de registro. «Todo en orden». Él asintió con aprobación. «Me alegra oírlo. Sabes, Etienne, has estado haciendo un buen trabajo aquí. Muy buen trabajo. Sigue así. Puede que se abra una vacante para supervisor en unos meses». Mientras conducía de regreso a casa por la mañana de Luisiana, pasando por paradas de camiones, iglesias y todos esos lugares ordinarios donde la gente vive vidas ordinarias, pensé una vez más en Celeste. No con ese peso aplastante de culpa y arrepentimiento que había definido los últimos 3 meses, sino con un amor simple y gratitud por los 8 años que compartimos. Ella se había ido, pero no estaba perdida. Y yo tampoco. El sobre con las reglas seguía en mi escritorio, más grueso ahora que cuando lo recibí por primera vez. Durante el último año había añadido varias páginas de notas y observaciones para quien tomara este trabajo después de mí. No solo la regla número 8 sobre el perdón a uno mismo, sino también consejos prácticos sobre el ritmo del lugar, la diferencia entre actividad sobrenatural dañina y simples ecos inofensivos del pasado. Esta noche marcaba mi aniversario en la estación de Baton Rouge Junction. Exactamente un año había pasado desde la primera vez que entré en esta cabina, roto y desesperado, cargando con una culpa que casi me consumía. El hombre asustado que había aceptado que había ese trabajo porque no tenía a dónde más ir, ahora me parecía un extraño. Marcus Duan, el nuevo supervisor del turno diurno, había estado haciendo preguntas últimamente sobre la vigilancia nocturna. Preguntas acertadas sobre por qué la rotación del personal era tan alta, sobre los informes de actividades extrañas, sobre si me sentía seguro trabajando aquí solo. Agradecía su preocupación, pero había aprendido que algunas verdades no podían contarse en informes de incidentes ni en archivos de personal. En su lugar, empecé a dejar mis propias notas para futuros vigilantes nocturnos. Consejos sobre cómo mantenerse con los pies en la tierra, sobre no dejar que el aislamiento y la oscuridad te jueguen malas pasadas, sobre la importancia de enfrentar el equipaje emocional que uno trae consigo antes de que el lugar lo enfrente a uno. La radio crepitó con la voz del agente Landry. «Control de la noche. Comparte. ¿Cómo está nuestro guardián de los rieles esta noche?» «Buenas noches, Paul. Ya nos llamamos por nuestros nombres desde que empecé a asistir a las partidas mensuales de póker en su casa en González. Todo tranquilo por aquí. Suenas feliz, Etienne. Es bueno oírlo. Feliz». Probé la palabra en mi mente, dándole vueltas como a una piedra lisa. ¿Cuándo habías empezado a sentirme feliz otra vez? No esa alegría forzada y desesperada de quien intenta convencerse de que está bien, sino una satisfacción genuina con la forma que había tomado mi vida. Marie se había vuelto a casar en primavera, con un buen hombre llamado David, que trabajaba como consejero para familias que lidiaban con traumas. Me invitaron a la pequeña ceremonia, y asistí, sintiéndome sinceramente contento por su felicidad. Habíamos encontrado la manera de volver a ser amigos, unidos por nuestro amor por Celeste, pero ya no atrapados por el dolor compartido. Yo también había empezado a salir con alguien. Claire, una bibliotecaria de Denham Springs, a quien no le molestaban mis horarios extraños ni mis silencios cuando los recuerdos me alcanzaban. Ella comprendía que sanar no es un proceso lineal, que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo,
pero pueden convertirse en parte de tu fortaleza en lugar de tu debilidad. El tren de las 11:47 seguía llegando cada noche, pero ahora transportaba pasajeros diferentes, personas que se veían en paz, con un propósito, como si viajaran hacia algo maravilloso en lugar de huir de algo terrible. A veces los niños saludaban desde las ventanas, pero solo eran niños, no almas perdidas buscando salvación. Solo jóvenes espíritus en camino hacia las aventuras que les esperaban más allá del cruce. Celeste aparecía de vez en cuando, generalmente durante momentos significativos. Mi cumpleaños, el aniversario del accidente, la noche en que finalmente limpié su habitación y doné sus juguetes al hospital infantil. Cada vez se veía un poco mayor, un poco más en paz, como si estuviera creciendo en ese lugar que existe más allá de los trenes fantasma. La torre de control seguía oscura y vacía, solo un edificio abandonado, cediendo poco a poco al tiempo y al clima. A veces pasaba frente a ella durante mis rondas, pero la puerta siempre estaba sin llave y el interior solo contenía polvo y recuerdos. El próximo mes comenzará un nuevo vigilante nocturno, Jeremy Trosclair, recientemente dado de baja de los Marines, cargando con sus propias heridas invisibles de las misiones en el extranjero. Ya le preparé el sobre con las reglas, añadiendo una nota personal sobre los recursos disponibles para veteranos que luchan contra el trastorno de estrés postraumático. El cruce lo pondrá a prueba como a todos los que trabajan aquí. Pero tengo fe en que encontrará su camino, como yo lo hice. Este lugar rompía a algunas personas, pero podía sanar a otras si estaban dispuestas a enfrentar lo que llevaban dentro. Afuera de mi ventana, la noche de Luisiana se extendía pacíficamente hacia el amanecer y me acomodé para seguir vigilando los trenes que transportaban a los muertos hacia el destino que los aguardaba más allá de nuestra comprensión del final.